Nos acercamos al texto de Filipenses 4. Hoy vamos a estar viendo desde el 1 hasta el versículo 9. Y en 15 días finalizaremos el libro. La semana que viene tenemos un invitado. Así que nos adentramos en lo que viene a ser el final del libro. Y una característica algo cambiante y favorable para todos nosotros es que cuando Pablo cierra cartas, normalmente empieza a escribir frases más cortas. Todo el desarrollo de las cosas que quiere decirnos, que quiere enseñarnos, que quiere hablar a la iglesia. Ya sabéis que tienen esas frases tan largas que hemos venido estudiando durante toda la epístola, pero cuando llegamos a esta parte final vais a ver frases bien cortas, muchos más puntos, muchas más comas, porque está cerrando temas, está insistiendo en algunas cosas que ya ha dicho. Así que venimos a ver lo que vienen a ser 3 párrafos, en realidad, 3 párrafos de frases en general cortas, con alguna excepción. Y una característica también de esta carta es que en muchas otras cartas el final es mucho más breve. Aquí hay un final en esta carta, para lo corta que es la carta, es un final muy largo, poco habitual también en las cartas de Pablo, sobre todo extendido por lo que veremos de aquí a 15 días, por la sección que va desde el 10 al 20, que es la que veremos para finalizar. Y, como os decía, en esta parte que vamos a ver hoy, desde el 1 hasta el 9, podríamos decir, no haría justicia a la frase, pero para orientar, como que no hubiera temas nuevos. Si hay enfoque, si hay aplicación, maneras de presentar las cosas que son novedosas en la carta, pero él va a reinsistir en ciertos temas que ya de los que ha venido hablando. Y como veis, si os habéis fijado, el primer párrafo que acaba en el versículo 3, observaréis que insiste mucho en la palabra míos. Hermanos míos, corona mía, mis luchas, colaboradores míos. Mientras que si te vas al segundo, encuentras que hay un salto a vosotros, vuestra bondad, vuestras peticiones, vuestros corazones, vuestras mentes. Y esto ya nos debería sonar a todos los que habéis venido escuchando todos los mensajes, de que Pablo en esta carta está saltando constantemente de sus asuntos y usándolos como un ejemplo para enseñar ciertas cosas, y luego salta a los asuntos de ellos, vuestros asuntos, los de los filipenses, para comparar las situaciones que tiene él con ellos para que practiquen ciertas cosas. Entonces vamos a ver estos 3 párrafos, vamos a hacerlo de uno en uno, ¿vale? Que Miquel los ha leído muy bien, voy a releerlos de uno en uno para tenerlos frescos en la mente. El primero dice: así que hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo primero que quiero recordarte es que esto es una carta pública. Esta carta, nosotros estamos acostumbrados a leerla, pero lo que sucedió en los tiempos en los que esta carta fue enviada es que alguien la leyó públicamente delante de toda la iglesia. Y esto cambia mucho, sobre todo el aspecto emocional, porque no es lo mismo que tú leas esta carta tú solo en tu habitación y estés tú solo con el Señor, a que esta carta se te lea en presencia de todos tus hermanos, y hay cuestiones que cambian. Por ejemplo, el primer versículo es casi un abuso de insistencia en el cariño. Fíjate que dice hermanos míos, y el hermanos ya es una vinculación entre ellos, y no es que Pablo abuse mucho de esta palabra, aquí en el texto aparece 2 veces, pero es decir, amados, añorados, en algunas versiones dice deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, como amados, como si no lo hubiera dicho suficiente. Os confieso que cuando ayer por la noche estaba orando por esto, y ¿sabéis qué me venía a mi mente todo el tiempo? Me venía la pregunta: ¿amo yo así a la iglesia? Y la respuesta es que no. Mi respuesta es no. O sea, cuando veo al Señor, a Pablo, pero es el Señor, ¿no? Diciendo amados, añorados. Yo me iba parando en cada palabra. Digo, yo diría a la iglesia: os amo, realmente siento eso, tengo esa... Os añoro, cuando no os veo os añoro. Dejaría en mi testamento algo para...
no lo quiero personalizar en la iglesia local de Mallorca, sino en la iglesia de Jesús. Es decir, ¿qué lugar tiene en tu corazón? Porque esta no era la iglesia local de Pablo. Era una iglesia en la que él había compartido un cierto tiempo, probablemente mucho menos del que yo he compartido aquí en esta iglesia local o que muchos de vosotros habéis pasado en esta iglesia local. Él no tuvo tanto tiempo en Filipos. Y tenía este cariño por la iglesia, no solo por esta iglesia local, ¿no? Es algo que como que trasciende, va más allá de cuál es tu personalidad o la mía, cuál es el carácter intrínseco de esta iglesia local, cuáles son sus características, ¿no? Su idiosincrasia. Creo que a mí el Señor me está preguntando mucho esto, me está haciendo preguntar esto y simplemente te comparto porque a lo mejor te puedes preguntar tú lo mismo, ¿no? Porque a veces pasamos por alto esto como, bueno, Pablo los quiere mucho, vamos a lo que realmente les quiere decir. Y a lo mejor quizás esto es lo más importante del texto, que Pablo realmente amaba a esta iglesia, que los añoraba. Les llama gozo y corona míos. Sois el fruto de mi trabajo, sois lo más bonito que voy a dejar, ¿no? Sois como la herencia que yo voy a dejar si yo me voy. Recordad que Pablo está encarcelado, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado mucho de estas cosas. Y les da una sola indicación en este primer versículo. Estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. Ese versículo, esta frase, estad firmes en el Señor, nos lleva, si estamos pensando en el libro de Filipenses, nos lleva obligatoriamente al capítulo 1, versículo 27, donde dice exactamente la misma frase. Estad firmes en el Señor. En ese versículo, en el 1.27, te estoy hablando ahora del 1.27, hay tres ideas muy claras que curiosamente, entre comillas, vas a ver en este primer párrafo. Ahora te das cuenta que primero es esta, pero luego vienen dos más y él va a insistir también en estos dos versículos que vienen en estas mismas tres ideas. ¿Qué tres ideas son estas? La número 1, está firmes. La segunda, unánimes en un mismo espíritu. Eso viene ahí en 1.27. Tercero, luchando por la causa del Evangelio. O sea, él está reforzando una línea de reflexión que trae desde el principio de la carta. Desde el principio está diciéndoles, estad firmes en el Señor, unánimes. La manera de estar firmes en el Señor no es cada uno a lo suyo, eso no es estar firmes. Estar firmes implica estar juntos firmes. Es estad en plural, no es estate tú, sino estemos firmes en el Señor, unánimes, luchando por el Evangelio. Y entonces entra a una mención, y te recuerdo también, antes de saltar a estas mujeres, que la principal preocupación, recordarás esto, estoy repitiendo cosas, pero es lo que está haciendo Pablo. La principal preocupación de Pablo, cuando veíamos el capítulo 1, principio del capítulo 2, era el progreso del Evangelio. ¿Lo recuerdas? Él estaba encarcelado, pero cuando hablaba de sus asuntos y los asuntos de los filipenses, lo que venía a informarles es, bueno, esta es mi situación, no es buena, pero en el Evangelio a veces hay que padecer cosas, es una gracia que el Señor nos ha dado también padecer, no solo creer en Él, sino padecer por Él también, padecer por la causa del Evangelio, de todo esto ya hablamos, pero Él está insistiendo en estas ideas, estos conceptos, de que el progreso del Evangelio al final es más importante que el progreso particular de mi vida concreta, y lo que a mí me parezca que será que mi vida concreta progrese. Y que realmente la manera de medir el progreso en mi vida es medir si el Evangelio está progresando en mi vida. En el fondo, esa es la medida que él está usando. Si el Evangelio está progresando en mi vida, entonces mi vida está progresando. Y no el aspecto externo y visible, si estoy en la cárcel o salgo de ella, si tenéis más o menos padecimientos en Filipos o no los tenéis. Entonces menciona a Evodia y a Síntique. Ya alguna vez os he hablado de ellas, pero si te vas a Hechos capítulo 16 y lees del 13 al 15, descubrirás que el primer lugar donde Pablo y Timoteo compartieron la palabra en Filipos fue en la puerta fuera de la ciudad, extramuros, donde algunas mujeres oraban juntas. Y específicamente el texto nos enseña que son algunas mujeres. Y enseguida empieza a hablarnos de una tal Lidia, que era una comerciante de púrpura y otras cosas, que va a ser de las primeras que va a conocer ahí al Señor, pero ya tenía a unas mujeres orando. Entonces tampoco es para mí ninguna gran sorpresa que esta Evodia y esta Síntique, que son claramente personas muy influyentes en la comunidad, y por eso se las menciona,
probablemente de alguna manera líderes de la iglesia, sean las que son mencionadas. Y si te fijas, lo que dice de ellas, él está diciendo que junto con otro hombre que se llama Clemente y con otros colaboradores míos. Pablo está diciendo, estas son colaboradoras mías. Ellas son mujeres que han estado codo a codo, hombro a hombro, trabajando conmigo. ¿Por qué razón? Por la causa del Evangelio. Él dice, han compartido mis luchas. Lo que yo he luchado, lo han luchado ellas. Entonces, es evidente que esto es una llamada de atención para ellas. Las están diciendo públicamente, o les están diciendo públicamente, que tienen que, la frase en esta versión es, que vivan en armonía, lo que significa que no están viviendo en armonía. La frase que hay literalmente también os la he mencionado muchas veces. Realmente en otras versiones dice que sientan lo mismo. ¿Recordáis? Hablamos de esto que aparece 5 o 6 veces en el texto, de unánimes, en un mismo espíritu, sintiendo una misma cosa. Por la razón que sea, estas mujeres no están alineadas en ese sentido ahora mismo. Pero a Pablo no se le pierde en su memoria, no deja de recordar, ni quiere que todos los que leen y escuchan la carta dejen de recordar que estas mujeres han estado luchando por el Evangelio toda su vida. Y que ahora estén en una situación, la que sea, la pretensión no es regañarlas, la pretensión es exhortarlas en el nombre del Señor a que sigan haciendo aquello que han hecho toda su vida. Pero si resulta que hay que estar firmes, unánimes, luchando por el Evangelio, parece que estas mujeres ahora en este momento están firmes, luchando el Evangelio, pero no están unánimes. Y es como que fuera un pack. Es como que Pablo nos está diciendo, es imposible. No es posible estar firme luchando con el Evangelio, pero no cada uno a la suya, no unánimes, no en un mismo espíritu. No es posible. La única manera de estar firmes en el Evangelio es hacerlo unánimes. Y si estamos con discrepancias entre nosotros, probablemente estamos mal representando el Evangelio en el mundo. Por lo tanto, no estamos luchando por la causa del Evangelio, le estamos haciendo un flaco favor. Muchas veces no leemos nuestras propias tensiones y problemas personales como la clave de la predicación del Evangelio. Creemos que no tiene nada que ver. El Señor nos manda que prediquemos el Evangelio, pero podemos estar enfadados entre nosotros. No, precisamente esas malas actitudes, esos problemas relacionales entre nosotros, es lo que están mal predicando el Evangelio. Le están haciendo un flaco favor al Evangelio. Y él dice, está firmes en el Señor, unánimes, luchando por el Evangelio. Esto va de la mano. Y esta es la clave de este mensaje en este primer párrafo. Se nos habla de un fiel compañero. ¿Te has fijado en el versículo 3? Nadie sabe quién es este hombre. En verdad, fiel compañero, está claro que no es estas mujeres, que no es Clemente, que no son otros colaboradores. Todos estos están mencionados aparte. Está claro que no es Timoteo y Epafrodito, recordarás que los tenía que enviar, estaban por viajar, tampoco son ninguno de ellos. Leyendo y leyendo, las teorías, hay varias, pero la más razonable, vamos a decir así, y a mí la que más me ha gustado, también te diré por qué luego, es que probablemente es Lucas, que también es un colaborador, Lucas, el que escribe el Evangelio, que es un colaborador habitual de Pablo, y enseguida te diré por qué. Creo que es Lucas, pero esto es conjetura pura y dura, ¿vale? Pero es otro de sus colaboradores, pues fiel compañero. Y el texto acaba, el párrafo acaba, y cada uno de estos 3 párrafos va a acabar, y me parece muy bonito y muy interesante para nosotros hoy, con una especie de promesa. Cada uno de los 3 párrafos, Pablo le va a recordar algo a los filipenses que es como una especie de promesa del Señor, y creo que son como anclas firmes en las que podemos construir todo lo que Él nos está pidiendo. Y Él va a decir, colaboradores míos, y acaba diciendo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuyos nombres, pero si tú estiras, si son sus colaboradores, por lo tanto es Clemente, por lo tanto es este fiel compañero, por lo tanto son Evodia y Síntique también. Está diciendo, por favor, ayudad a estas mujeres, sus nombres están en el libro de la vida. Aunque ahora tengan una situación particular, no olvidemos esto. Pero le está informando a la Iglesia, no perdáis el norte. Puede que tengamos situaciones aquí a derecha o izquierda complejas ahora, pero nuestros nombres están escritos en el libro de la vida.
¿Por qué os digo que me gusta la idea de que sea Lucas, ese fiel compañero, que no tiene por qué ser? Porque si tú lees Lucas capítulo 10, versículo 20, en Cena Biblia, esta semana leímos ese versículo, esta semana pasada, Lucas dice, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso se lo dice Jesús a los discípulos. Bueno, de hecho se lo dice a los 72, los que estaban el miércoles tendrán esto más fresco en la mente, que envía a la misión de 2 en 2, que van por los pueblos haciendo lo que Jesús les dice, luego regresan y están muy contentos porque los demonios se les sujetan. Y cuando Jesús le escucha eso, le dice, no os alegréis de eso. Eso no es ningún motivo de gozo. Gozaos, dice regocijaos, es la palabra que dice Lucas, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Como Pablo y Lucas eran compañeros habituales y hablaban mucho, ¿sabes lo que pasa, no? Con los amigos que se influyen unos a otros, las ideas de unos. Y no sé cómo el cerebro de Pablo, después de decir esta frase, mira que es la primera palabra que dice. Es como si hubiera una conexión ahí. Dice, vuestros nombres estén escritos en los cielos. Regocijaos. Inmediatamente, como si conociera el Evangelio de Lucas. Como si fuera una frase que Lucas le hubiera dicho muchas veces, ¿no? Pues yo escuché al Señor Jesús que les decía, no os regocijéis, regocijaos de esto. Inmediatamente saltamos al segundo párrafo y empieza así, como os digo, regocijaos. Y va a repetir la palabra enseguida. Pero aparte de que aquí esté 2 veces, igual que el primer párrafo te lleva al 1.27, este párrafo te lleva al 3.1. Si tú saltas al inicio del capítulo 3, el inicio del capítulo 3, Pablo le está diciendo a los filipenses, regocijaos en el Señor. De nuevo, esta no es una idea nueva en la carta. Él está afianzando los grandes temas que viene hablando durante toda la carta, que no es muy extensa, para que la gente recuerde. ¿Sabes que lo último que se te dice es normalmente lo que recuerdas? ¿Sabes eso? ¿Sabes eso o no? ¿No sabéis? ¿Queréis comprobarlo? Cuando vayáis a un restaurante y un camarero, de estos quedan cada vez menos, estos eran los buenos, los que se sabían las cosas de memoria. Hoy de postre tenemos y te decían, y te decían 7 cosas así, tal. Y no sé si te pasa, pues yo soy un poquito pez, memoria tal. Después de que me digan 7 cosas, soy capaz de recordar la última. Es la última. Entonces yo decía, a ver, no sé si quiero eso, ¿puedes volver a repetírmela un poco más despacio? Nuestros cerebros suelen recordar lo último que se nos dice. Lo último. De hecho, hay muchas teorías. Si alguna vez discutes con alguien, esto también te interesa. Datos que te regalo, ¿vale? Aparte de la predicación. Lo que te querían decir es lo último que te han dicho. Muchas veces empiezas a hablar, nunca empezamos muy directos, vas hablando. Lo último que te digan es lo que querían decirte desde el principio. Recuerda eso, ¿vale? No digo que sea matemático 100%, pero es habitual que sea así. Pues Pablo está con unas últimas voluntades, diciendo las últimas cosas, reforzando ideas que ya ha explicado y dando. Y él dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo que siempre, Pablo? Exagerado. Los absolutos. Cualquier psicólogo, terapeuta matrimonial os dirá que no hay que usar palabras absolutas. Todo, nunca, siempre. Peligrosas en las relaciones. Dice, siempre. ¿Eres un poco atrevido, Pablo? ¿Cómo que siempre? Otra vez lo diré. Fijaos si es atrevido. Regocijaos. Es como, os obligo. Es un mandato. ¿Cómo que me regocije? ¿Cómo puedes obligarme? Es decir, solo hay una manera. La manera es que el gozo, de acuerdo a la idea de Pablo y de la carta, no tiene nada que ver con las circunstancias. Y ahí es donde muchas veces hablamos de la diferencia entre la alegría y el gozo, y creo que fundamentalmente una diferencia que encuentro yo, o quizá, he pensado muchas veces en esto, quizás es la única, en verdad, es que el gozo del Señor no está vinculado a las experiencias que vivas aquí y ahora. No está vinculado a eso. Entonces, si no está vinculado, es cuando Pablo puede decirte siempre. Porque tú no puedes decir, bueno, pero es que mira mis circunstancias. Son buenas, son malas, hay momentos, ¿no? El Señor quiere darnos su gozo y quiere que su gozo esté en nosotros y quiere que su gozo sea permanente.
Y eso no está reñido con alegría o tristeza. Eso quiere decir que puedes tener gozo y alegría o gozo y tristeza a la vez. Puedes estar genuinamente triste por algo que está sucediendo en la vida, pero tener un gozo, algo que está más en lo profundo, porque sabes que a pesar de esas circunstancias, esto, aquello o lo otro. El Señor es fiel, el Señor es soberano, esto solo es, como el mismo Pablo decía, una tribulación temporal que no se puede comparar con el eterno peso de gloria. Son sus palabras en Corintios. ¿Entiendes? ¿Entiendes por qué él puede decirnos regocijaos siempre? Porque si no, esto es una banalidad. Oye, estad contentos siempre. Eso es una tontería decir eso. Para mí lo es. No, una persona no puede estar contenta siempre. Es imposible. Hay muchos momentos en la vida en los que estar contento, estar alegre, se hace imposible. Pero tener un gozo que es, por cierto, fruto del Espíritu Santo. Si te vas a Gálatas, recordarás que es fruto del Espíritu Santo. Es decir, que ni siquiera brota de ti mismo. Por lo tanto, no brota tampoco de las circunstancias, brota del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que tu relación con el Espíritu Santo afectará radicalmente a tus posibilidades de regocijarte siempre. Y que si no te puedes regocijar, tienes que dejar de mirar tus circunstancias tanto y empezar a pensar en cuál es tu relación con el Señor. Y de nuevo, no estoy queriendo trivializar con ninguna de vuestras situaciones. Dios me libre de ser insensible y de trivializar con el sufrimiento que ninguno de vosotros o nadie pueda estar pasando con ninguna circunstancia que yo puedo ni entender. Lo que sé es que la palabra del Señor es verdad. Lo que sé en mi experiencia personal es que diferentes tipos de sufrimientos que he pasado yo, en primera persona, me han ido enseñando que esto es verdad. Yo lo he ido viviendo y que me queda mucho por aprender de ello. Pero prefiero asentar mi vida en la verdad de la palabra de Dios que seguir manejándome según las circunstancias, cuando además he comprobado, y seguramente vosotros habéis comprobado igual, que efectivamente las circunstancias te llevan de un lado para otro y nunca te dan la oportunidad de reflexionar de forma estable. Siempre te están arrastrando de la euforia a la depresión, y no quiero usar más palabras así porque seguramente están mal usadas, llevándote en circunstancias, y el Señor está diciéndote, regocíjate siempre. Y va a decir lo siguiente: vuestra bondad, algunas versiones dicen gentileza, otras dicen amabilidad, sea conocida de todos los hombres. ¿Recuerdas lo que me pregunté al principio con la frase? Son preguntas que me hice ayer por la noche, en un tiempo que no estaba pensando en la predicación, sino pensando lo que ese texto me dice a mí. Yo pensaba, si le preguntamos a 100 personas que me conozcan, ¿cuántos destacarían mi bondad? Ni mi mujer, a lo mejor, ¿sabes? Mi bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aparentemente aquí cambia de criterio, de tema. Pues son puntos, frases muy cortas. ¿Quién eres, Pablo? Y luego la frase más larga de esta parte dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Esta es la única de las frases trampa de Pablo en este texto. Me he tomado la molestia de reordenarla porque creo que simplemente reordenándola ayuda mucho a la comprensión. Déjame que paso página aquí y la encuentro. Aquí. Bueno, lo hago en vivo, en directo, porque no sé dónde la tengo. Ordenada de otra manera. Da a conocer tus peticiones delante de Dios mediante oración y súplica con acción de gracias. Date cuenta que esa es la frase complementaria, aunque la tienes delante, y eso es lo que puede que te haga confundir. Esa es la manera de hacerlo, mediante oración y súplica con acción de gracias, y eso en contraste con el afán, con estar afanado. Es decir, él está diciendo, la tendencia nuestra muchas veces es el afán, es afanarnos, es sentirnos afanados. Pues le dice, olvídate de eso.
Mira cuál es el plan. El plan es que tus peticiones, las que tú tienes, las conozca Dios. Dáselas a conocer a Dios y hazlo, ¿cómo? Orando, con tu oración y súplica, pero cuidado, porque orar puede que pensemos que es suficiente, suplicar puede que pensemos que es suficiente, pero él dice, oración y súplica con acción de gracias, que eso no significa decir unas palabras concretas, significa una actitud del corazón, significa gratitud. Es decir, que yo tengo peticiones y pueden ser sobre cosas muy diversas, pero el texto nos está diciendo que nuestras oraciones y nuestra súplica impliquen, nazcan, que partan desde un lugar de gratitud. Yo no tengo esto, Señor, quisiera tenerlo, pero te doy las gracias, me lo des o no me lo des. Señor, estoy sufriendo esto, esta es mi petición, no entiendo, quisiera entender, pero bueno, confío en ti, sé que eres soberano, te doy las gracias por hacerme entender lo que me vas a entender y lo que me harás entender. Yo, toda petición desde la gratitud, una actitud muy específica del corazón que nos enseña el texto, de alguna manera, tiene un efecto destructivo hacia el afán, hacia la ansiedad. Una situación que nos afecta constantemente a todos. Que enseguida que pasa algo, que enseguida que las cosas no son como nosotros queremos, que enseguida que la vida nos da un golpe, sentimos ansiedad, nos afanamos por controlar la situación, por cambiar las circunstancias, Y lo que nos está diciendo Pablo, no hagáis eso. No intentéis controlar, no os afanéis. No os afanéis. De nuevo me vienen textos, ¿no? ¿Acaso puedes añadir un codo a tu altura? No te afanes. Que Dios conozca tus peticiones. Hazlo orándole, suplicándole, hazlo con gratitud. Ahora, no sé si te has dado cuenta de que, aunque en el texto no se expresan de la misma manera, hay como dos verbos en el párrafo que son iguales. Esto de dar a conocer vuestras peticiones, antes ha dicho que tu bondad sea conocida. En el fondo, el texto te está diciendo, tienes que darte a conocer. En este párrafo le está insistiendo mucho a los filipenses en esto. Tenéis que daros a conocer a Dios vuestras peticiones y a los hombres vuestra bondad. Esto es lo que tenéis que hacer, daros a conocer. Vuestra vida no es privada, vuestra vida es pública. Vuestras peticiones tenéis que entregárselas al Señor. Vuestra bondad tenéis que entregársela a los hombres. Y acaba diciendo, y la paz de Dios, está vinculado a todo esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la promesa que hay en este segundo párrafo. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué te pasa con la ansiedad? ¿Dónde te pega? Pues sí, no podemos dividir la mente y el corazón, pero todos entendemos que una cosa es el raciocinio y otra cosa es la emocionalidad y las decisiones que están en esas tres áreas en nuestro centro de operaciones, y la ansiedad afecta radicalmente a todas ellas. Afecta a cómo nos sentimos, afecta a cómo pensamos y afecta a las decisiones que tomamos. Y él dice, todo esto que os estoy planteando no lo tenéis que hacer solos. Hay una promesa de parte del Señor, su paz, y hay aquí una frase que es demasiado importante, dice, sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces, justo eso es lo que tiene el intento de controlar la vida, controlar las situaciones. Está limitado por nuestro entendimiento. Solo puedes controlar lo que entiendes, lo que no entiendes es totalmente incontrolable, lo que no entiendes es lo que te genera ansiedad, miedo, incertidumbre. Y ¿sabes qué? Va a haber un montón de cosas en la vida que no vas a entender. Muchas. Incluso muchas que la vas a entender al día siguiente o una semana después. Pero hoy no la entiendes. Hoy no sabes por qué esto, mañana la vida avanza. Ah, claro, ahora entiendo por qué. Ves cómo encaja la pieza y dices, esto es lo que estaba pasando, esto es lo que pasaba en mi familia, esto es lo que el Señor quería, esto es lo que... Y lo entiendes. Pero en el momento no lo entiendes. Si cada vez que no entiendes algo vas a dejarte llevar por la ansiedad, dejadme que lo diga así. Somos exactamente igual que cualquiera. ¿Estoy trivializando con la ansiedad? No. No estoy trivializando la ansiedad. ¿Estoy trivializando el afán?
No, es una experiencia común. No hay ningún ser humano que no padezca de afanes y de ansiedad, ninguno. Solo estoy diciendo cuál es el plan de Dios con eso. Y está aquí metido en parte. No es una pastilla mágica. Es una disciplina, un ejercicio de darme a conocer. De hecho, la ansiedad es un ejercicio muy privado. La ansiedad no es algo que normalmente se hace en un corro de personas conversando unos con otros. De hecho, el propio hecho de conversar, compartir, entender lo común entre nosotros muchas veces libera mi ansiedad. La ansiedad y el afán generan mayor dolor cuando los vives en la soledad y en la privacidad. Y el texto te está diciendo, date a conocer. Abre. ¿Tus peticiones qué son? Son los deseos que hay en tu corazón. Son las cosas que tú quisieras. ¿Te gusten o no te gusten? A lo mejor te piensas que no son ni siquiera adecuados. Pero dáselos a conocer a Dios. De esto hablamos un poquito en el segundo capítulo de Filipenses, cuando hablamos de ese versículo de que Dios hace el... ¿Recordáis? El querer y el hacer. Cuando hablamos del querer, de los deseos, de que ni siquiera nos atrevemos a reconocer nuestros propios deseos. Y ese es un problema fundamental. Porque si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo se lo vas a pedir a Dios? Si tú no sabes lo que tú quieres, ¿cómo se lo pides a Dios? Pero si lo sabes, pídele a Dios. Dáselo a conocer. Eso no significa que Él te vaya a dar lo que tú quieres. Significa que tú se lo das a conocer y estableces una relación con Él y Él te va a decir lo que necesites escuchar. Hay cosas que te las dará, hay cosas que no te las dará, hay cosas que ni te las responderá. Él sabrá. Esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es pedírselas. Darme a conocer, esto es lo que yo deseo, Señor. Haz algo con esto que yo quiero. Esta es mi petición, la pongo delante de ti y lo hago con gratitud. No sé si me la darás, no estoy intentando retorcerte el brazo para sacar lo que yo quiero. No doy por hecho que por pedírtelo todo voy a conseguirlo todo. No es así como funcionan las cosas. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que tú entiendes queda sobrepasado por la paz de Dios. Si sobrepasa tu entendimiento, quiere decir que tu mente y tu corazón están bien guardados en la paz de Dios. No conozco un lugar mejor. Yo no lo conozco. Y fíjate que hay una frase en mitad de este párrafo que parece parece casi aleatoria. Pero si luego la piensas bien, te das cuenta que es el ancla de todo el párrafo. En mitad del diálogo dice, punto, el Señor está cerca, punto, y sigue. Te dices, el Señor está cerca. ¿Qué tiene que ver aquí la escatología? ¿Qué tiene que ver los tiempos finales? ¿Qué tiene que ver si el Señor viene pronto o no viene pronto? Y si lo miras, te das cuenta de que todo lo que dice el párrafo tiene relación con eso. Antes les había dicho, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Es decir, porque el Señor está cerca, no te canses de hacer el bien. ¿Recuerdas a Pablo diciendo, no os canséis de hacer el bien? La Biblia es muy clara, hacer el bien cansa. ¿Es bíblico o no? Hacer el bien cansa. No somos honestos. Seamos honestos. Si tú haces el bien, te cansas de hacer el bien. Porque hacer el mal es más fácil, es más lucrativo en este mundo, hacer el mal. Hacer el bien no es lucrativo, a corto plazo, en lo inmediato, en lo que ven tus ojos. Pero es mucho más sano para tu vida. Entonces él dice, haced el bien, que la bondad vuestra sea conocida, que el Señor está cerca. Recordad, cuando perdáis de vista la bondad, recordad que lo estamos haciendo por el Señor. Está cerca, el Señor está cerca, viene pronto, tranquilos, anclaos en la bondad, seguid ahí. Y si lo miras para atrás, hacia luego, cuando dice, no estéis por nada afanosos, sino darle a conocer, si el Señor está cerca, es más fácil darle a conocer mis peticiones, ¿no? No es un Dios lejano, está cerca, viene pronto. Puedo decirle mis peticiones. El Señor está cerca. Esa es la razón por la que puedo no estar afanoso. Porque el Señor está cerca. No sé cómo voy a salir de esta inmediata, pero está cerca. No está lejos, no me ha abandonado. O el Señor está cerca y su paz, por lo tanto. La paz que puede guardar mi corazón y mi mente está cerca.
Último párrafo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, virtuoso o elogiable, en esto pensad. A mí esto me parece uno de los versículos más atrevidos de la Biblia. Porque no nos está diciendo cómo pensar. Nos está diciendo en qué pensar. Que es lo que intentan hacer los que intentan controlar las mentes de otros. En esto pensad. Varias cosas sobre este asunto. Lo primero, me que busque mis notas porque ya voy demasiado por libre. Lo primero es que encuentras un contraste. ¿Recuerdas que el primer párrafo nos llevaba al 1.27? El segundo párrafo nos llevaba al 3.1. Este tercer párrafo nos lleva al 3, capítulo 3, versículos 19 y 17. En el 19 está hablándonos de los que se oponen al Evangelio y la última frase dice, les describe como los que solo piensan en lo terrenal. Puedes ir a mirar el capítulo 3, versículo 19. Verás que acaba así. Cuando está hablando de los que se oponen al Evangelio, dice, estos solo piensan en lo terrenal. Y creo que ahí eso hace un contraste muy fuerte con lo que les está diciendo aquí. Estos solo piensan en lo terrenal, pero vosotros pensad en todo lo que sea verdadero, puro, justo, honorable, amable, todo lo que hay. Esas 8 cosas son mencionadas. También es muy interesante que esto se lo está diciendo a la gente en Filipos, que es una colonia romana. Y si tú piensas bien en estas palabras, algunas de ellas no son tan bíblicas, virtud, una palabra que aparece 2 o 3 veces, pero que tenían mucho sentido en la moralidad grecorromana. Ellos estaban todo el tiempo persiguiendo lo virtuoso, la virtud. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, si hay algo virtuoso, si hay algo que es bueno, es como cuando Santiago dice que cualquier cosa buena viene del Padre de las Luces. Pues está diciendo lo mismo. Todo esto, en esto pensad. En esto pensad, como os digo, es una orden. Pensad en estas cosas. Pero quiero que te des cuenta de que esto no es nuevo. En esto pensad. Algunas versiones dice, en esto meditad. Déjame hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa con la meditación cristiana? Estamos confundiendo los conceptos. Hoy día, cuando se dice meditación, casi todo lo que viene a nuestras mentes tiene más que ver con la meditación oriental, con lo que nuevas corrientes de pensamiento y de otros lugares traen. Quiero decirte que la meditación cristiana es una tradición cristiana histórica, no es algo nuevo. Y que la gran diferencia entre esas meditaciones y la meditación cristiana consiste en que esas meditaciones, parte de lo que buscan o hacia donde te impulsan o te llevan, es hacia el vacío, es decir, vacía tu mente para encontrarte a ti mismo. Mientras que la meditación cristiana es lo opuesto, en esto meditad, te da unos contenidos en los que meditar. La meditación oriental trata de quitar contenidos y autocentrarte. Tú búscate a ti mismo, quita y te encontrarás a ti mismo. Mientras que la meditación cristiana te da los contenidos del Señor para centrarte en Él. Y que no es ninguna novedad. ¿Tú recuerdas Josué capítulo 1, versículo 8? ¿Qué dice? Es un versículo que nos sabemos de memoria muchos. En este libro meditarás de día y de noche. ¿Cuál es la novedad? No hay ninguna novedad. El Señor viene diciéndonos esto desde el principio de los tiempos. Necesitamos estar pensando en las cosas correctas. Ahora, habréis oído seguramente una frase muy conocida que le atribuían a Lutero. Estas frases yo nunca las memorizo bien, pero viene a decir algo así como que tú no puedes evitar que un pájaro... Bueno, no dice que se cague encima de ti. Esa es la versión callejera. Pero es lo que te preocupa en el fondo cuando vas mirando así en una zona de palomas. Te preocupa eso. Pero tú no puedes evitar que los pájaros revoloteen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella. Si lo piensas bien, está hablando de los pensamientos. Tú no puedes evitar que ciertos pensamientos no sabes ni cómo llegan a tu cabeza. Te lo digo,
si lo sabes, en la maldad que hay en nuestro corazón. De pronto aparecen pensamientos que son pájaros, son pajarracos. Eso es peligroso. Tú no puedes evitar siempre que aparezcan esos pensamientos, pero estás llamado a no anidar ese pensamiento en tu cabeza. Estás llamado a reaccionar de la forma cristiana ante ese pensamiento. Mira, con los sentimientos lo tenemos más claro en esto. Tú de pronto te montas en cólera por algo y que tú sabes que eso no está bien. Es decir, tú sabes que esa reacción emocional está fuera de lugar. ¿O no? Con los pensamientos nos damos permisos que no deberíamos darnos. Es como que vienen pensamientos y nos recreamos en ciertos pensamientos de toda índole. Estás pensando en lo que las intenciones del otro. Por ejemplo, es un clásico. Ponemos intenciones a otras personas. Vemos un hecho y un hecho no es una intención. Y tú no estás en la cabeza de la otra persona. Tú ves un hecho y le atribuyes una intención. Y entonces te creas una película mental de qué habrá llevado a esa persona a tener esas intenciones. No es el hecho ya, son las intenciones. ¿Qué eres tú, el mentalista? Porque no tenemos ni idea casi. O sea, tú has visto un hecho, pero tú no sabes, siempre te faltan datos casi siempre. No sabes por qué ese hecho, lo mejor es preguntar. Es mucho más sencillo, mucho más llano. Oye, yo he observado este hecho, ¿me puedes explicar? Quiero entender, no quiero yo atribuir intenciones y mi corazón es malo. Me cuentas, quiero entenderlo. Déjate explicar por las personas. En esto pensad. Te he dicho antes que el gozo es fruto del Espíritu Santo, pero si te sabes la lista de memoria, al final de la lista aparece el dominio propio, efectivamente. Dominio propio es, entre otras cosas, que aparezcan pensamientos en mi cabeza y que yo diga, este pensamiento no es edificante, no es bueno, puedes pasarlo por la lista. A ver, es puro, es verdadero, es honorable, puedes pasarlo por la lista si tú quieres. Detectarlo y tener la disciplina de decir, no. No me voy a dar de comer con este pensamiento. No voy a recrearme en él, no voy a darle vueltas, ¿no? Necesito otra cosa. ¿Sabes que a veces no consigues evitar? ¿Sabes un truco muy bueno? Ponte a leer la Biblia. No lo digo como una trivialidad, lo digo precisamente porque estos contenidos están afectando a mi mente y no sé cómo hacer. Me voy a otros contenidos. Me voy a otros y me centro en esos otros y me ayudo a mí mismo a eliminar cosas que no me están haciendo ningún bien. Ahora, hay otro versículo. Ha dicho, en esto pensad. Pero luego en el 9, que pasa más desapercibido a veces, no sé si porque el 8 es muy llamativo, lo que también habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, ¿esto qué? En algunas versiones dice practicad, en otras dice haced. Así que tienes, en verdad, una dualidad de pensar y hacer. Este párrafo no solo te habla de en qué pensar, te habla de pensamiento y te habla de acción. Y hay que hacer una llamada de atención en esto, porque a veces creemos que creer es suficiente. Creer lo correcto, el dogma, es suficiente. Pero él dice, lo que habéis aprendido, ¿y sabes de quién es la responsabilidad de lo que tú aprendes? No es del predicador. Él tiene sus responsabilidades. Pero lo que tú aprendes no es responsabilidad del maestro en el cole tampoco. Aprender es un ejercicio personal. Tienes que tú querer aprender. Tienes que tú aprender a escuchar. Tienes que tú aprender a investigar, a filtrar, a entender, a buscar. El aprendizaje está en tu tejado, no está en el tejado de los demás. Ahora, los demás y buenos maestros y buenos predicadores y buenas personas alrededor enseñándote bien te ayudará a aprender más y mejor, seguro. Hay una relación, pero el aprendizaje está en tu tejado. Y él dice, lo que habéis aprendido y recibido, es decir, os hemos entregado cosas. Alguien os ha entregado cosas que habéis recibido. ¿Qué habéis hecho con eso que habéis recibido, no? Lo que habéis oído, lo que habéis visto, esto practicad. No solo es pensar correctamente, hay que hacer algo con todo ese pensamiento. Si tú no haces nada con todo eso
pongamos, un supuesto, pongamos que el 100% de los presentes en esta sala está el 100% de acuerdo, esto es una paranoia total, en todo esto que se está diciendo esta mañana, ¿no? Ahora, algunos de nosotros esta semana practicaremos. Me pongo en primera persona, de verdad, con la intención de... Otros no practicarán. Os digo una cosa, los que no practiquen no han aprendido nada ni lo van a aprender. Es decir, si lo que tú vas aprendiendo no lo pones en práctica, demuestras que en realidad no lo has aprendido y se va a diluir de tu vida porque no tiene ninguna utilidad práctica real en tu existencia. Dios puede decir lo que quiera. ¿Me entiendes? Dios puede decir lo que quiera. No te va a coger por la fuerza y te va a hacer lo que Él te dice. Te va a decir, aquí tienes lo que tienes que saber, practícalo, hazlo. De nuevo, los que han estado los 2 últimos miércoles recordarán las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, diciendo varias veces, mi familia, mi madre y mis hermanas, o mis hermanos, son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, sabérsela, si es su problema principal con los fariseos y los doctores de la ley, pues la sabéis, sabéis en qué pensar, aunque pensáis un poco torcido, también podríamos haber incluido ahí, pero sabéis en qué pensar, pero no estáis haciendo nada de lo que pensáis. Esa es su acusación a los doctores de la ley, que os sabéis muy bien toda la ley y se la cargáis a todos los hombres, pero vosotros ni con un dedo la queréis tocar. Entonces, puedes llenar tu mente del pensamiento correcto, no es suficiente. No es, eso, de hecho, es el principal acto religioso de los seres humanos es ese. Saber la verdad, pero que esa verdad no haga nada en tu vida realmente. Es un acto religioso. No sirve. No transforma. Entonces no sabes esa verdad. En el fondo no la sabes. Bíblicamente no la sabes. No la has aprendido. Y la promesa de este último párrafo es que el Dios de paz, el anterior era la paz de Dios, lo que va a hacer la paz de Dios contigo. Esa es la promesa que te da Dios. En esta última te dice que ese Dios de paz va a estar contigo. La promesa es su propia presencia. Es la promesa de Jesús al final de Mateo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo es vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, os falta llegar allí, pero es tal, en el tiempo que estemos aquí, mi paz va a guardar vuestros corazones y vuestras mentes. No, es en este tiempo estoy con vosotros, todo el tiempo, todos los días, a todas las horas, estoy con vosotros. Mi presencia está ahí con vosotros. Vamos a acabar. Te recuerdo cinco ideas que están ahí y oramos un momento. Número 1. Fiel compañero, te ruego que ayudes a estas mujeres. Mira, es difícil vivir en armonía. ¿No? Evodia y Síntique seguramente sufrieron más por el Evangelio que tú y que yo. Vamos a ser sinceros. Probablemente estas 2 mujeres sufrieron más por el Evangelio de lo que nosotros hemos sufrido. La comparación sabéis que no suele ser muy útil, pero tengo una pretensión pedagógica con esto. Es decirte, y ellas necesitaron en un punto por lo menos de su vida que alguien las ayudara. Pablo le está diciendo a este fiel compañero, quien sea, te ruego que ayudes a estas mujeres. ¿A qué? A que vivan en armonía. Te ruego que ayudes a esas mujeres a que sientan lo mismo, a que vuelvan al carril en el que han estado todo el tiempo. Te ruego que ayudes. Podemos querer vivir en armonía, pero no sabemos hacerlo siempre. Y tenemos que ayudar y dejarnos ayudar. Entonces, número 1, ¿estás dispuesto a ayudar a otros a que vivan en armonía, a que sientan lo mismo, Y número 2, si alguien quiere ayudarte, ¿le vas a dejar? Y casi la 2 es más problemática. Cuando busco voluntarios para cosas en la iglesia, cosas que tenemos que hacer como iglesia, no es especialmente difícil que vosotros digáis, yo colaboro, yo hago tal, no sé qué. Pero cuando intentamos ayudaros a algo, es más difícil. En el fondo, nos cuesta más dejarnos ayudar que ayudar. Y a veces nos escondemos en el servicio, ayudando a otros, cuando es momento de dejarnos ayudar en algo. ¿Te vas a dejar ayudar?
Número 2, gozaos siempre. Regocijaos siempre. ¿Es tu experiencia? ¿Estás regocijándote siempre? Ya está, hemos dicho suficiente esto, quiero recordártelo. Esto forma parte de la realidad de la experiencia cristiana. Si no, algo pasa contigo y el Espíritu Santo, el gozo, el dominio propio, de los que hemos hablado en esta mañana. Si no te estás regocijando siempre, entonces la invitación es, oye, piensa si no estarás anclando en tu práctica de vida el gozo con las circunstancias. Y mira de hacer la separación correcta ahí y vincularlo a lo que realmente la palabra te dice, al Espíritu Santo. Número 3, darte a conocer. Te estás dando a conocer. Esta no es la mayor virtud de los mallorquines. Darse a conocer. Los isleños tienen esta cultura, no solo en Mallorca. Es una cultura que se blinda porque tendrías que haber vivido tú aquí por siglos. Por aquí ha pasado todo Peter. Todo el mundo pasa por esta isla. Entonces hay que protegerse. Así que esto no es un juicio a los mallorquines. Es un juicio al corazón del ser humano. ¿Estás dispuesto a darte a conocer? Desde donde estés, desde el punto en el que estés. Seas mallorquín, seas colombiano, seas argentino, seas boliviano, seas finlandés, inglés, estadounidense, venezolano. ¿Estás dispuesto a darte a conocer? Estás en un punto, la invitación es, del punto en el que estés, avanza, avanza. ¿Qué es lo que tienes que dar a conocer? A Dios tus peticiones y a los demás tu bondad. Eso te va a sanar de tus ansiedades, te va a sanar de tu afán. Atiende a la palabra, te va a hacer bien. Número 4, el dominio propio de la mente. Quizás es el lugar más importante, ¿no? Podríamos decir con las escrituras a la mano que quizá competiría con... ¿no? Santiago nos dice que esta no hay que la... Pero hay mucho vínculo, ¿eh? Porque la palabra de Dios nos enseña que por aquí sale lo que hay aquí. Si tú trabajas lo que hay aquí, seguramente lo que salga por aquí, hay conexiones. Entonces, vamos a trabajar. No te asustes por tus pensamientos. A Dios no le asustan. Dios como que tuviera una película de todos ellos. No hay nada escondido para Él, no hay nada oculto para Él. Eres tú el que muchas veces se asusta de cómo eres, o de quién eres, o de las cosas que se te ocurren, o piensas. Luego en un momento de lucidez dices, ¿esto lo he pensado yo? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No dejes que anide. Disciplínate, no dejes que eso anide en tu cabeza. Ejercicios de comunicación sencilla nos ayudan. Cariño, has hecho esto, pero ¿tu intención era esta o era la otra? Y escuchas. Cariño, porque soy hecho a mi mujer, ¿vale? Es un ejercicio de amaros más. Entonces, cariño, os voy a decir cariño a cada uno. Cariño. Ejercicios sencillos que te ayudan. No confíes tanto en lo que piensas. No confíes tanto en tus propias ideas. Más temor del Señor. Dominemos nuestra mente. Me hace pensar mucho, no quiero alargarlo, pero en Génesis capítulo 4, cuando el Señor le dice a un asesino de hermano, a un fratricida, le dice, el pecado está a tu puerta y tú debes dominarlo. El victimismo no nos va a ayudar. Victimizarnos no nos va a ayudar. Hay que afrontarlo. Es una lucha. Hay que afrontarlo. Quinto y último. No sé si te has dado cuenta, en el texto aparece mucho la palabra Señor. Alguna otra vez la palabra Dios. Y yo he hecho una segunda lectura de este texto, o una lectura en paralelo, que me ha llamado mucho la atención, porque en estos 9 versículos, mira lo que dice Pablo en el Señor. Esta es una expresión muy típica de Pablo. En el Señor. Como que el Señor es un sitio, ¿no? Es un tiempo, es un lugar. Y él dice, solo te las resumo, fíjate. Versículo 1, firmes en el Señor. No es firmes solo, es firmes en el Señor, en la manera del Señor. Amados en el Señor. ¿Te acuerdas de lo que te he dicho del versículo 1? Amados, deseados, Si hay alguna posibilidad de que yo te ame de esa manera, es porque estás en el Señor y yo también. No hay otra posibilidad. No hay ninguna virtud en mí ni en ti para amar de esa manera. Ese amor solo puede venir del Espíritu Santo, por lo tanto es un amor en el Señor.
Fíjate, vete sumando, estar firmes en el Señor, amados en el Señor. Que vivan en armonía en el Señor. Es como que la música es suya, ¿no? La armonía en el Señor. Lo que significa tener armonía entre nosotros, que no significa, tenemos el mismo hobby, podemos ir juntos por la calle y no matarnos. No, no, no. Armonía en el Señor. No tiene nada que ver con tu personalidad o la mía, con preferencias, con caernos bien. No tiene que ver con eso, con la cultura que tenemos, con las ideas. No, no, no. Esa armonía en el Señor, que somos una familia. Regocijaos en el Señor. Tened gozo de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, de que Él os tiene en su mano. Vuestra bondad sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Cercanía del Señor. Su presencia. Él está cerca. La paz de Dios. Paz en el Señor. No es un bienestar interior porque he encontrado el equilibrio, el zen. Como bien, duermo bien, no tengo enfermedades, tal, tengo paz. No, no, no. Paz en el Señor. Pues ser flaco, gordo, tener buenas ideas o malas, estar enfermo, estar sano, estar en la cárcel, tener sufrimientos. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz en el Señor. A pesar de los retos. Guardados en el Señor. ¿Te imaginas? El Señor como si fuera una caja fuerte. Y tú estás dentro. Él guarda tu mente, guarda tu corazón, guardados en el Señor. Y la última, la presencia del Señor, en la última frase. El Dios de paz estará con vosotros. Presentes en el Señor, en su presencia. Me gustaría que acabáramos con una oración y te voy a pedir que la apuntes. Y lo que todos tenéis es un teléfono. Algunos escribís en papel todavía, gloria al Señor por ello. Los que no podéis sacar el teléfono, que lo usamos para muchas cosas, pues usémoslo ahora también. Y me gustaría invitarte a hacer una cosa muy, muy sencilla. Apuntar en el teléfono, ahora voy a dar un minuto para que lo pensemos y lo podamos hacer. Apuntar en el teléfono una o dos. No hace falta que sean 5, sino realmente las que sean quizá más importantes en este día o en este momento. Una o dos peticiones que tienes. Atrévete a poner lo que realmente te gustaría pedirle al Señor. Hay veces que dejamos de pedirle lo que en el fondo queremos porque pensamos, no me lo va a dar, porque pensamos, mejor no se lo pido, porque pensamos, lo que sea. Pídele lo que realmente quieres pedirle. Te pido yo a ti que lo apuntes en el teléfono, que lo apuntes en tu teléfono, y voy a dar un minutito para que practiques una oración ahora, y con gratitud le pidas eso. Y te voy a invitar a que lo hagas todos los días de la semana, esta semana. La misma cosa que apuntes en el teléfono ahora, pídesela todos los días de la semana. Y os invito a que la semana que viene os deis testimonio de lo que ha hecho o no ha hecho el Señor con vosotros o con esa petición. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar el sábado muchos de nosotros juntos gran parte del día y tendremos muchas oportunidades para decirle a otro, pues la semana pasada me atreví a poner esta petición y a estar toda la semana diciendo, Señor, esto es lo que yo quiero, pero estoy agradecido y estoy dispuesto a lo que tú quieras, esto es lo que yo te pido. Y ver qué pasa. Un ejercicio libre para todo el que quiera, ¿sí? Entonces os doy un minutito y a continuación pasaremos, os digo que lo apuntéis y que oréis, ¿vale? Personalmente. Ahora aprovechad el minuto que tenemos y pasamos a la Santa Cena.
Buenos días, hermanos. Vamos ahora a participar en la Santa Cena y permitidme que lea unos versículos. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.